Bueno, pues vamos a dar la bienvenida a miembros de la agrupación de Siembra Directa de Guadalajara, que al fin y al cabo son unos emprendedores pues que han tenido esa iniciativa de apostar por un otro modo de agricultura, ni mejor ni peor, sino simplemente diferente, que es la que vamos a poder descubrir en la tarde de hoy. Me acompaña Ángel Luis López, que es el presidente de esta agrupación de Siembra Directa. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. También me acompaña Ángel Corral, que es el propietario de la finca Valdelobos, donde va a tener lugar pues un congreso, ¿no?, que vamos a poder, una jornada internacional sobre esta agricultura. Buenas tardes. Buenas tardes. También me acompaña Felipe Moranchel. Buenas tardes. Buenas tardes. Vicepresidente y uno también de los que desde el inicio, ¿verdad?, apuesta por este tipo de agricultura. Y por último, Juan Antonio Albarsanz, que también es vocal de esta junta. Buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero de todo, y para situar a la gente que nos está viendo desde casa, ¿en qué consiste la agricultura de conservación? ¿Cuáles son sus características, Ángel Luis? Pues la característica principal de la agricultura de conservación es, como su propio nombre indica, es una agricultura que conserva el suelo, lo conserva mediante unas técnicas que no son agresivas con el suelo. Incorporamos materia orgánica al suelo mediante los restos de cosechas anteriores, no labramos, con lo cual erosionamos mucho menos el suelo, lo protegemos contra la lluvia por las prácticas que tenemos. Entonces es una actividad conservacionista, no es como una agricultura ecológica, sino es una técnica diferente, pero sin disminuir los rendimientos, que sí que es lo que ocurre con la agricultura ecológica. La agricultura ecológica es muy bonita, se habla mucho de ella, incluso está muy incentivada, pero la agricultura ecológica no se obtienen rendimientos de ella. Entonces nosotros somos agricultores profesionales y como agricultores profesionales vivimos de nuestra producción. Entonces, por un lado conservamos el suelo y por otro lado pues hemos conseguido reducir costes en cuanto a la producción de nuestros cultivos, ¿no? Entonces, eso es la agricultura de conservación. Es decir, que erais agricultores, por así decirlo, de una forma tradicional, y sí que habéis optado por el cambio porque veis que tanto el rendimiento como la protección que se hace del suelo es mayor que con la agricultura tradicional, ¿verdad? Efectivamente, en un momento tan crucial y tan competitivo tenemos que reducir costes de alguna manera, pero también tenemos que conseguir una producción importante para poder vender en el mercado. Entonces, con esta agricultura lo hemos logrado, lo estamos logrando, y sí es cierto que hay agricultores que todavía creen que esto no funciona, pero aquí está el ejemplo, los agricultores que estamos, todos somos agricultores jóvenes, hay gente mayor que no cree en ella y sigue con la agricultura tradicional, con los costes que ello conlleva. Y bueno, pues los entendemos también a esas personas mayores, pero desde luego que invitamos desde aquí a los jóvenes a que apuesten por agriculturas que sean más sostenibles. Vamos a conocer un poquito más en qué consiste. Ángel, esto tiene, es decir, en el momento en el que hay que cultivar, en el momento en el que hay que sembrar, es el mismo, es decir, las temporadas es lo mismo, la temporalidad es igual, solo que cambia la forma de hacerlo, ¿no? ¿Vosotros cómo realizáis un poco tanto la siembra como la recogida del producto? Las fechas son iguales, tanto de sembrar, hacer tratamientos, rular y la cosecha, las fechas son idénticas, coinciden. La única diferencia que hay, ¿vale?, es que, claro, a la hora de sembrar, no voltear la tierra, ¿vale?, no la mueves, entonces llega la época de sembrar, pasas con una máquina especial, una máquina específica para ello, en la cual te va haciendo una fisura en la tierra, te va haciendo un surquillo, ¿vale?, y en ese surco te va depositando la semilla. Pero fechas y demás son las mismas que en una siembra convencional. Felipe, en tu caso fuiste uno de los primeros, ¿verdad?, que empezasteis un poco. ¿Por qué ese salto y por qué el cambio? ¿Por qué fuisteis valientes si cambiasteis a este tipo de agricultura? Estábamos viendo la cantidad de costos que tenía la agricultura, entonces decidimos, nos organizamos, hicimos unos cursos y demás, y nos dimos cuenta que teníamos la misma producción, compramos una máquina, nos juntamos, hicimos la agrupación de Siembra Directa de Guadalajara, compramos una máquina, sembrábamos unas 10 o 15 hectáreas por agricultor, y bueno, nos íbamos dando cuenta de que aquello tenía las mismas producciones y tenía todo exactamente igual que la agricultura convencional. Y luego ya al cabo de unos cuantos años pues ya se fueron comprando máquinas propias, porque claro, era una máquina que recorría 14 municipios y prácticamente toda la provincia.
y por eso fue todo el este. Y ya llevamos 14, 15 años sembrando siembra directa. Juan Antonio, en tu caso, ¿qué es lo que te hizo decantarte por este tipo de agricultura? Porque también, o sea, estamos viendo aquí una representación de agricultores de todas las zonas de la provincia de Guadalajara, es decir, no es que solo sea beneficioso para una u otra zona, ¿no?, sino que se puede practicar, o ahora nos explicaréis si se puede practicar en todas las zonas de Guadalajara. Pues nosotros decidimos más porque en el terreno que tenemos nosotros hay mucha piedra, y entonces al labrar convencionalmente con los arados y eso, pues sacábamos cantidades de piedra que eran muchas horas de trabajo luego para retirarla. Entonces con la agricultura esta de conservación, pues como no se mueve la tierra, pues no salen piedras tampoco. Entonces ahí ya te quitas un montón de trabajo y tal. Y luego, no sé, en zonas, nuestra zona se adapta muy bien. Pero luego hay gente que dice que otras zonas, por el tipo de terreno y eso, pues que se adapta peor. Pero vamos, la zona de la Alcabia, Brihuega, donde estamos nosotros, se adapta muy bien. Incluso en tu caso, Ángel Luis, en Molina, ¿no? Es decir, Molina también es propensa para este tipo de agricultura. Correcto. Propensa para este tipo de agricultura, yo creo que es todo el mundo. Bien es cierto que dependiendo de las características de la tierra se adapta mejor o peor. Puede costar un poquito más el introducirla o un poquito menos, ¿no? Hay tierras a lo mejor que son arenas o son gravas, que cuesta un poquito más porque los niveles de materia orgánica pues, son muy bajos. Sin embargo, en los terrenos fuertes, arcillosos, calares, que les llamamos, pues se adapta muy bien. En la zona de la Alcarria es donde fundamentalmente más se ha expandido y luego pues en la comarca de Molina de Aragón cada vez se está cultivando más. Yo llevo 8 años en agricultura, igual que yo pues hay otros 10, 12 agricultores que llevan ya esos años y anualmente pues se va incorporando gente nueva en todas las comarcas. La comarca de Molina, en las Alcarrias, en la Campiña se está practicando también, pues desde Cabanillas, en todos los pueblos de la provincia prácticamente hay algún agricultor que ya la está practicando. ¿Cuáles son los cultivos que se pueden ejercer este tipo de agricultura? Todos. Este tipo de agricultura permite, igual que la tradicional, sembrar cualquier tipo de semilla. Bien es cierto que hay algunas dificultades para implantar algunos cultivos, como es por ejemplo a lo mejor el girasol, tal, pero es cuestión de adaptar las máquinas. Adaptando las máquinas se puede llegar a sembrar también girasol con ellas. De hecho, este año hay girasoles ahí en la comarca de Molina que no tienen nada que envidiar, tampoco el cereal lo ha tenido, a la agricultura tradicional. Entonces cualquier cultivo, ya sean leguminosas, oleaginosas, proteaginosas o los cereales, se adaptan a este tipo de práctica. Lo que es importante también es conocer la maquinaria, ¿no? Es una maquinaria, como decíais, específica, ¿no? Lo que es más o menos lo que se necesita, qué maquinaria básica se necesita para realizar este tipo de agricultura. Es una máquina, como tú bien has dicho, es específica y especial, un poco costosa a la hora de adquirirla. Estas máquinas valen bastante más caras que las convencionales, pero bueno, a medio plazo la amortizas, ¿vale? Y es una máquina que pesa bastante, una máquina muy pesada, y en la zona en concreto nuestra de la Alcarria hay dos tipos de máquinas, una que van con discos y otras con reja. La zona nuestra de la Alcarria, al tener mucha piedra y piedra caliza, se adaptan mejor las máquinas de reja, porque el disco hemos probado durante varios años ciertas pruebas y no acaba de resultar el disco. Entonces es una máquina específica y ya te digo, tiene que ser en la Alcarria en concreto de reja. Además vosotros empezasteis, como decíais, con una máquina compartida, pero ahora cada uno tiene su propia máquina, ¿verdad? Y al fin y al cabo es vuestra herramienta de trabajo que supongo que ha compensado esa inversión que comentaba Ángel con lo que es la productividad que estáis obteniendo. Sí, claro. La máquina esta que tenemos, pues fíjate si tiene años y vamos, si yo pienso que a los 5 años está ya súper amortizado, dependiendo siempre de cuántas hectáreas siembres con ella. Y va bastante bien. Juan Antonio, ¿hay algún tipo de, o sea, más o menos cuántas hectáreas es un poco recomendable o es lo que por media soléis tener la gente que os dedique a este tipo de agricultura o es indiferente? Yo creo que las hectáreas, como ha dicho Ángel, es lo mismo que es la agricultura normal, la convencional. Más o menos, pues yo que soy un agricultor con 60 hectáreas o 70, yo creo que puede permitirse comprarla.
Lo que vais a hacer ahora es una jornada internacional de agricultura y de conservación que se va a celebrar en Noruega el día 2 de octubre. ¿Qué es lo que vais a hacer en esta jornada? Porque además es eso, internacional, ¿no? Es decir, no es algo que se les haya ocurrido a esta agrupación de Siembra Directa de Guadalajara, sino que hay mucha gente que practica esto, ¿no? Y pues lo que queréis un poco, supongo, es divulgar, ¿no? Y que más gente todavía lo pueda conocer. Correcto. Nosotros desde los inicios de la agrupación, nuestro máximo interés ha sido divulgar este tipo de prácticas. Entonces ya hemos hecho varias jornadas. Hicimos la primera jornada que se hizo desde la agrupación fue en Mirabueno, luego hicimos en Molina de Aragón, se han hecho seminarios en Brihuega, aquí en Guadalajara. O sea, nuestro máximo interés es divulgar esta técnica. Y estamos también en colaboración junto con la Asociación Española de Agricultura de Conservación y Suelos Vivos, que tiene su sede en Córdoba. Entonces nosotros somos socios de esa asociación y es una asociación que desde hace ya pues también 14 años aproximadamente viene realizando jornadas iberoamericanas de agricultura de conservación. Esta vez va a ser la primera que se va a hacer internacional y está abierta pues no solamente a España y a los países hispanoamericanos como las anteriores, sino a todo el mundo. De hecho, a esta jornada uno de los requisitos que se nos pidió desde la Asociación Nacional para poderla realizar aquí en Guadalajara fue la proximidad a un aeropuerto internacional para la posibilidad de venir los visitantes, ¿no? Los asistentes. Entonces van a venir incluso algún australiano, van a venir franceses, una portuguesa va a participar en una de las ponencias que vamos a tener. Entonces es una jornada muy interesante, no solamente para los agricultores de la provincia, sino para los de toda España, y así pues nos acompañarán desde navarros, catalanes, van a venir también burgaleses, sorianos, albaceteños, de toda España. Más o menos se sabe cuántas personas van a participar, un número aproximado por lo menos de lo que lleváis hasta las inscripciones. Sí, el número aproximado calculamos que va a estar sobre los 1.500 asistentes a la jornada. Todo esto se va a realizar además en la finca de Ángel, ¿verdad? Que un poco qué es lo que estáis haciendo allí, cómo lo vais a habilitar y qué es un poco, en qué va a consistir, ¿verdad? Ese día. En un principio estamos delimitando una parcela grande, vamos a coger 21 hectáreas, entre 20 y 21 hectáreas, la estamos delimitando, vamos a montar 5 carpas, una grande central y luego 4 carpas alrededor, que son como una especie de estaciones. Y en cada carpa pequeña se van a ir haciendo ponencias y charlas. Esto a lo largo de la mañana. Por la mañana va a ser un poquito de teórica, ¿vale? Y luego por la tarde, en la parcela esta nuestra de Valdelobos, por la tarde se va a hacer demostración de máquinas de siembra directa y también equipos que están vinculados al tema de siembra directa. O sea, todo tipo de maquinaria relacionada con la siembra directa. Además, hablabais que para las ponencias va a haber un poco variedad, ¿no? Va a haber gente de todo tipo y también de todo el mundo, ¿no? Ángel Luis, ¿qué es lo que vamos a poder ver? ¿Quién nos va a hablar? Sobre todo, ¿cuáles son los temas que vamos a comentar? Pues la primera ponencia que va a haber, que va a tratar sobre la PAC, la nueva PAC 2014-2020, que ya la tenemos encima. Entonces, esa ponencia, en principio, la va a dar el presidente nacional, Jesús. Luego se va a presentar también un proyecto, porque la agricultura de conservación, otra de las cosas que produce es beneficio también para la sociedad, puesto que las emisiones de monóxido de carbono que se producen desde las parcelas que practican este tipo de cultivo son mucho menores a las que se practican en la agricultura tradicional. Entonces se va a presentar un proyecto europeo que es sobre el tema del carbono. Y luego pasaremos de ahí a las estaciones temáticas que ha comentado Ángel, que van a ser 5, en las cuales en una de ellas se va a hablar del ahorro energético con este tipo de prácticas, en otro de ellas se va a hablar sobre la sostenibilidad y la funcionalidad técnica de las máquinas de utilización de fitosanitarios para hacerlas lo más eficientes posibles en este tipo de prácticas, porque otra de las herramientas, aparte de la máquina sembradora, que utilizamos son los tratamientos. Entonces, esos tratamientos hay que hacerlos lo más efectivos posible y a la menor dosis posible. Entonces, ahí también queremos ahorrar en ese tema. Luego habrá una ponencia que van a ser las experiencias en agricultura de conservación
desde aquí, desde la provincia, pero también va a participar una portuguesa en esta misma ponencia. La ponencia la dará Luis Miguel Abad, el anterior presidente de la agrupación, y apoyado por Ángel Corral también, como propietario de la finca donde se está realizando. Luego se habla también de las otras dos ponencias que hay, las buenas prácticas agrarias que se tienen con este tipo de agricultura, y por último habrá una que sea la innovación realizada por el sector privado hacia este tipo de práctica. Entonces todas ellas van a ser muy interesantes. Lo que se ha hecho en una de ellas, concretamente en la experiencia en agricultores, es una cata sobre el terreno. Entonces en esa cata vamos a ver cómo los cultivos se desarrollan perfectamente, la acción radicular, su penetración hasta los límites que el suelo permite. Aquí en la Alcarria no es como en otras zonas donde las raíces pueden llegar a penetrar hasta 1,5 metros. Aquí en la Alcarria tenemos un limitante que es la roca. Entonces en esos 40 centímetros de profundidad que puede haber, ahí se desarrollan las plantas perfectamente con este tipo de técnicas, y allí lo vamos a ver sobre el terreno. Felipe, ¿con este tipo de técnica es necesaria la rotación de cultivos? O sea, es decir, ¿vais cambiando cada año? Es importantísimo la rotación de cultivos. Hay que sembrar una leguminosa, un cereal, una leguminosa, y rotando. El barbecho, pues por la experiencia que tenemos y por los comentarios que nos hacemos y cuando nos juntamos y tal, vemos que no es muy interesante. Siempre conviene rotar cultivos. Pero vosotros un poco lo que pretendéis con eso es que como que el suelo esté siempre vivo, ¿no? Sí, efectivamente, y siempre esté cubierto con cubierta vegetal, con restos, con el propio cultivo para evitar erosiones y demás. Y que una forma también de proteger el suelo, ¿no? De pues si llueve demasiado, que no haya torronteras y que no. Para la erosión y demás. Aquí se va a dar en la jornada esta, va a haber una demostración echando agua y demás, lo que arrastra de agua y tal, y ahí se ve en la parte, en unas parcelitas pequeñas. Pero vamos, eso no lo llevamos a la tierra y está muy claro, en el campo nosotros lo vemos, que tenemos salín de tierras pues que están cultivadas de barbecho, y como hace unos honroides mucho más altos, con lo cual se lleva la materia orgánica y demás, y en las nuestras no. La gente que va a acudir un poco a esta jornada, pues habrá gente que ya lo practica, habrá gente que esté interesada, pues veo que lo más fundamental es el boca a boca. Juan Antonio, en tu caso, por ejemplo, con el resto de agricultores con los que coincides en tu pueblo, ¿qué piensan de ti, ¿no? Que eres un poco precursor, o que al fin y al cabo eres diferente porque practicas otro tipo de agricultura. ¿Qué es lo que te comentan? No, la verdad es que allí nosotros fuimos uno de los primeros que empezamos en el pueblo, y la verdad que al final ahora la mayoría de la gente se ha animado, ¿no? Quitando uno o dos agricultores, los demás están todos en siembra directa. Porque al fin y al cabo es un poco lo que hemos visto, ¿no? Que empezaron, decíamos 14, y ahora mismo ¿cuántos agricultores estáis practicando este tipo de agricultura? Sí, pues desde el año en que disolvieron esta sociedad que tenían de utilización de maquinaria en común, que hace ahora 8 años, hemos pasado de ser 14 a ser unos 70 socios actualmente, y hemos pasado de una superficie cultivada en la provincia de Guadalajara, aunque no hay datos oficiales que así lo corroboren, sí extraoficiales. Entonces hemos pasado de una superficie anterior de 200 hectáreas a unas 20.000 hectáreas actualmente en la provincia de Guadalajara. O sea, la expansión en los últimos 8 o 10 años ha sido, estratosférica. ¿Tenéis confianza en el futuro y que, como decís, en que los nuevos agricultores o los jóvenes agricultores, que en muchos casos nosotros aquí tenemos un espacio dedicado también al mundo de la agricultura, y lo que vemos es que a lo mejor los agricultores jóvenes son normalmente los que heredan de sus padres o de sus abuelos pues esa tradición, ¿no? ¿Creéis que sí que van a optar por el cambio, que van a estar un poco informados? ¿Vosotros queréis un poco dirigir también hacia ellos esta jornada de divulgación de este tipo de agricultura? Sí, claro, por supuesto. Desde luego, hay un enfrentamiento generacional en cuanto al cuando decides cambiar el sistema de cultivo, hay un enfrentamiento generacional. Nuestros mayores, su tipo de práctica, pues ha sido siempre el labrar lo más hondo posible, tener los barbechos lo más limpios posible. Pero los jóvenes tenemos que entender que la agricultura no deja de ser un negocio, una actividad económica, y hay que sacar una rentabilidad. Entonces, quemando gasóleo y obteniendo el mismo resultado que quemando menos cantidad,
la gente rápidamente aprende y dice, cuidado, que aquí me estoy jugando mi futuro con de hacer rentable a no hacer rentable mi propia explotación. Entonces los jóvenes se están incorporando masivamente a este tipo de prácticas. Aún así, pues siempre su padre siempre le va a incitar a que, oye, pues es que esa parcela la tiene sucia, tal, pero es que una parcela con cubierta, como muy bien ha dicho antes Felipe, no tiene por qué ser una parcela abandonada. De hecho, no es una parcela abandonada. Cuando en nuestras parcelas se desarrollan las plantas adventicias, para nosotros eso es un beneficio, puesto que eso es materia orgánica que luego nosotros vamos a incorporar al suelo. Entonces, en ese sentido, el que sobre las parcelas que practican siembra directa se haga un sobrepastoreo es perjudicial, puesto que esas ovejas se nos come la materia orgánica que nosotros tratamos de incorporar al suelo, y cuando nosotros vamos a tratarla resulta que no existe nada más que las raíces, y entonces nosotros no podemos combatirla. Entonces, o sea que también tenéis un poco ese hándicap, ¿no? Efectivamente. Que al fin y al cabo también tendrán que, o sea, los que se dedican al mundo del pastoreo también necesitan de pastos, ¿no? Para poder un poco continuar con el ganado, que también es otro de los problemas, pero ¿cómo entra un poco en conflicto esas dos vertientes de la agricultura y la ganadería? ¿Cómo lo lidiáis? No hay conflicto entre agricultores y ganaderos, o no debería de haberlo, vamos a ver, la práctica nuestra es una práctica que desde que cosechamos estamos tratando de mimar nuestro suelo. Nosotros cuando cosechamos tratamos de, si podemos, descargar en los caminos en lugar de entrar con los tractores y los remolques dentro de las parcelas, porque para nosotros la compactación es muy perjudicial, puesto que luego necesitamos más potencia, más consumo para incorporar para clavar esa máquina, que antes ha dicho muy bien Ángel que pesa mucho. Necesitamos incorporar la semilla en el suelo, entonces si está muy compactado es un problema. Entonces, cuando cosechamos intentamos pisarlo lo menos posible. Después de eso dejamos que se desarrollen las plantas adventicias, y esas plantas adventicias las tratamos con un herbicida de baja toxicidad y solamente mata las que están verdes. Pero para eso necesitamos que haya hoja. Si no hay hoja, la planta no puede absorber ese producto y no muere, ¿no? Entonces, el que el ganado entre y aproveche las espigas de nuestras cosechas no hay ningún problema. Pero cuando el resto de agricultores entran y labran las parcelas, en esas parcelas ya no entra el ganado. Entonces, eso mismo es lo que nosotros necesitamos para las nuestras, que a partir del periodo de lluvias en nuestras parcelas no entre ya el ganado, porque necesitamos que se desarrollen las plantas para luego incorporarlas al suelo y tal, ¿no? Entonces, el aprovechamiento del grano que las cosechadoras puedan tirar o las espigas que se puedan quedar, a nosotros nos parece bien, pero lo que no nos parece es que por el hecho de que nuestras parcelas no se labren, sean utilizadas como paso de ganado, de maquinaria, en muchos casos, tal, porque creen algunos que es que están abandonadas. No, perdone, que es que esto no está abandonado, es que es otro tipo de agricultura. Efectivamente. Ángel, en tu caso, que en la finca que es en la que se va a desarrollar esto, ¿qué cultivo tienes en este momento? El año pasado tuve colza y en este año voy a poner cebada caballar. Es un tipo de cebada para pienso, para consumo animal. Es decir, o sea que como decíamos se va practicando esta rotación, ¿no? Es imprescindible y muy importante en el tema de la siembra directa. La rotación de cultivos es primordial. Entonces nosotros vamos rotando pues cada año, cambiando un tipo de cultivo distinto para beneficio de nuestras siembras, ¿sabes? Ángel Luis, recordad a la gente que todavía se puede apuntar, ¿verdad? Una cuota de inscripción de 10 euros para pasar todo el día allí, ¿verdad? Con almuerzo, además, que vais a tener una jornada muy intensa en torno a esta agricultura. Y simplemente que un poco os voy a dar la palabra a cada uno de vosotros para que nos digáis el por qué, ¿no? Recomendar a la gente que nos está viendo cuál es el motivo y cuál es al fin y al cabo esa recomendación que vosotros le hacéis para que sí que apuesten por este tipo de agricultura de conservación. Bueno, pues nosotros lo único que le podemos decir al agricultor es que si tiene alguna duda, que nos pregunte. Que cualquier socio de la agrupación de siembra directa de Guadalajara estamos encantados de ayudar a otro compañero que quiera incorporarse en este tipo de técnicas. Esta va a ser una jornada muy interesante para todos aquellos que estén indecisos todavía en si se puede o no se puede incorporar en su superficie, tal. Van a venir gente muy experta. Entonces, son importantes las ponencias, es importante las áreas temáticas que va a haber, pero también el boca a boca, el poderte dirigir a una persona que le ves que está hablando sobre un tema y a ti te interese, el poderte aproximar a él, poder hablar con él y él te va a explicar todo lo que sepa con
con el máximo interés para que tú, pues bueno, no cometas los errores que hemos cometido otros, ¿no? Habéis aprendido también de eso, ¿no? Efectivamente. Ángel, en tu caso, ¿por qué la agricultura de conservación? Te deja más tiempo libre para otros temas y, lógicamente, por el ahorro que conlleva, sobre todo de gasoil y amortización de maquinaria, ¿vale? Felipe, tú que además eres uno de los precursores y que lo tenías claro desde el principio. Pues sí, y todo esto, aunque costó mucho por el tema de los padres, los vecinos de las tierras y demás, pues vamos a ser claros, la parte más importante es la parte económica. Yo sigo con el tractor de hace 16 años, que ya le tenía que haber cambiado. O sea que es la parte económica es muy importante y luego, claro, me voy a producciones pues parecidas, incluso, bueno, algo mayor. Y Juan Antonio, aparte de por el terreno, como comentabas, de que te facilita mucho más y que para la zona en la que te encuentras es mejor, también, ¿cuáles son un poco, qué más motivos? Yo creo los que han comentado ya, porque ahorrar mucho combustible, mucho gasoil. En maquinaria se ahorra mucho, claro, lo que ha dicho Felipe, que nosotros igual tenemos tractores desde hace 15 años que empezamos y ahí están. Entonces, menos cambio de aceite, o sea, mucho ahorro en maquinarias y luego trabajo. Trabajo ahorra mucho trabajo. O sea, tienes más tiempo libre, claro. Es más o menos sí. Lo mismo. Son ventajas, ¿no? Y luego las producciones igual, pues son más o menos igual que las de la convencional. Pues muchas gracias a todos por habernos acompañado en la tarde de hoy, por haber conocido un poquito más la agricultura de conservación. Ángel Luis. Sí, bueno, yo quería desde aquí aprovechar la ocasión para agradecer a la Asociación Española de Agricultura de Conservación que se ha decidido por escoger la provincia de Guadalajara, así como al IDAE, al Instituto de Desarrollo y Ahorro de Energía, que también va a participar en esta jornada, y a todos los patrocinadores que si no fuese por ellos pues sería imposible hacer una jornada de este tipo por el coste que esto conlleva, ¿no? Con las cuotas que los socios pagamos y tal, sería inviable hacer una jornada de este tipo. Entonces, quiero agradecer a todos ellos su aportación a esta jornada. Gracias también a vosotros por la aportación a la divulgación de esta agricultura de conservación y de siembra directa, y que sigáis un poco con esta práctica que al fin y al cabo es en lo que estáis convencidos. Muchas gracias. Gracias. Gracias también a vosotros por habernos acompañado una tarde más, y simplemente recordarles, resintonicen su televisión si todavía no pueden vernos en el canal 25 o el 30, nos van a encontrar. Nosotros, como no, mañana vamos a tener una cita aquí en Guadalajara al Día.